anticipación. Tenemos un área para tomar un café, para poder convivir un momento antes del servicio, gloria a Dios. Así que está abierto por tiempo limitado, gloria a Dios. No, está abierto y queremos hacerlo antes del servicio. Ya faltando 20 minutos para las 2 se va a cerrar, ya no se va a dar nada, pero mientras tanto, antes del servicio usted puede venir y podamos compartir un momento y platicar. A veces no tenemos el tiempo durante estos servicios al ritmo de ir a prepararnos para el siguiente día, pero el día domingo aprenda a tomarse un tiempo para platicar, para convivir. Es muy importante fortalecer nuestras relaciones dentro de la iglesia como familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Den fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. Estamos orando por cada necesidad, por cada petición, y si usted tiene alguna necesidad en específico, le voy a pedir que se acerque. Aún hemos diseñado, el grupo de intercesión tiene una arca para que podamos poner nuestras peticiones de oración. El día de hoy no se trajo, pero vamos a estar trayéndola para orar por esas peticiones y creerle al Señor por un milagro. Gloria a Dios. Voy a pedir a los hermanos de allá atrás que si me cierran las puertas de los costados, por favor cierren todo para que no se venga el sonido allá de los niños. Por favor, ciérrenme las puertas. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta noche en Hechos, el capítulo 14, verso 19 al 22. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 14, verso 19 al 22. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 14 y el verso 19 al 22 dice así, en el nombre de Jesús. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconía que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron, gloria a Dios, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconía y Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero estas fueron las palabras de Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero predicarle en esta noche cómo tener fortaleza en la dificultad. Cómo tener fortaleza en la dificultad. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche en la cual hemos podido cantarte, alabarte, y estamos en tu presencia. Yo puedo sentir tu Espíritu Santo en este lugar. Te pido que esta palabra, Señor, por muy sencilla que sea, tú la puedas tomar y la puedas poner en nuestros corazones, y que pueda ser una semilla que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, y que toda la gloria sea para usted. Amén y amén. Tome su lugar en esta preciosa noche. Aleluya. Este suceso en específico me llama mucho la atención, porque podemos ver al apóstol Pablo y a Bernabé predicando la palabra del Señor Jesucristo. Y en ese momento en el cual ellos andaban predicando, dice que los hombres o las personas de aquella ciudad, cuando empezaron a ver los milagros y las señales que ellos hacían, la gente empezó a colocarles nombres de dioses. Decía: oh, tenemos hombres que se han manifestado como dioses entre nosotros, y empecemos a adorarle. Entonces la gente empezó a entrar en un desorden y una confusión, al punto que en esa revuelta que había, algunos hombres malintencionados aprovecharon ese momento para difamar lo que los apóstoles estaban haciendo en aquel momento, y empezar a blasfemar o a hablar cosas contrarias contra ellos, al punto que la gente empezó a crear una revuelta, y lo primero que dijeron es: apedriémoslos.
Y en este caso podemos ver al apóstol Pablo que la gente lo empieza a apedrear, le empieza a tirar piedras, y dice la Biblia literalmente que quedó medio muerto. Y la gente, pensando que estaba muerto, lo sacaron a las orillas de la ciudad. Pero en ese momento los discípulos empezaron a rodearle y empezaron a orar por él. Y en ese momento dice que el apóstol Pablo se levantó una vez más para seguir predicando la palabra de Dios. Imagínese ese cuadro. Imagínense a Pablo medio herido, medio golpeado, medio muerto. Dice que se levanta y sigue adelante predicando la palabra del Señor Jesucristo. No sé usted cómo hubiera reaccionado después de una pedrada en la cabeza, pero yo creo que muchos de nosotros pasaríamos tal vez un mes en el Kaiser, ¿no? Estando en el hospital y que nos lleven sopa y sin salir, y si es posible me agarro otro mes para recuperación, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no hizo eso, sino que le rodearon, empezaron a orar y se fortaleció. Eso es maravilloso, hermanos. Y eso nos lleva a pensar en esta noche que en la vida se presentan en cada uno de nosotros situaciones especiales que nos ponen a prueba y nos ayudan a evidenciar áreas de nuestra vida que a lo mejor están vulnerables, áreas de nuestra vida espiritual que están débiles. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y nos sentimos fuertes, pero hasta que llega un acontecimiento especial que nos confronta, en ese momento empezamos a ver de qué correa está hecho ese calzado. Amén. Empezamos a ver de qué tipo de material estamos formados espiritualmente. También, hermanos, podemos ver que las pruebas pueden sacar un potencial de nosotros que a lo mejor usted y yo desconocíamos dentro de nuestra vida. Muchas veces nosotros hemos enfrentado pruebas difíciles que nunca nos imaginamos atravesar, pero lo maravilloso de Dios es la capacidad y la madurez que nos dio para poder discernir y caminar en medio de esa prueba. Pero yo estoy convencido que lo que le termina dando un avance a nuestra fe es que hemos aprendido a depender 100% de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso en esta noche. La Biblia dice en Isaías capítulo 40 que los que esperan en Jehová siempre tendrán nuevas fuerzas. Y desde mi propia experiencia, hermano, yo he vivido cosas, he vivido situaciones que si yo tuviera la capacidad de borrarlas, yo creo que en este momento ya no lo haría. De todas esas situaciones y esos sucesos amargos y difíciles que me han tocado atravesar personalmente, yo no borraría ninguno de ellos, porque aunque me causaron dolor, aunque en ese momento me angustiaron, eso me ayudó a ser llevado a otro nivel en la esfera espiritual en la cual me encuentro. Aún, hermanos, yo puedo decirle que en lo personal, la fortaleza que el Señor me ha dado en este tiempo, en este mes en el cual estoy parado, no es la misma fortaleza con la que yo estaba parado en el 2020, en ese enero del 2020. Aunque nadie se imaginaba lo que estaba a punto de acontecer, ciertamente la fe de muchos de nosotros fue llevada a otro nivel en la esfera espiritual. Aleluya. Y ciertamente, hermanos, hay un sufrimiento que nos ayuda a mirar más allá de las causas que lo provocaron. Aunque el sufrimiento por sí solo ya es algo que nadie desea, cuando usted abre su entendimiento y sus ojos espirituales le llevan a poder ver más allá de la situación que usted está enfrentando, para encontrar a través de esa dificultad el verdadero sentido de la vida en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es como que de cierta manera las dificultades empezasen a pintar una perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Imagínense que nosotros sirviéramos a un Dios, ¿verdad? Que todo el tiempo nos protegiera, que todo el tiempo nos mimara, que todo el tiempo nos diera lo que nosotros pedimos. Seríamos unos hijos malagradecidos hasta cierto punto. Nos volveríamos consentidos. Pero a través de las dificultades que el Señor ha permitido, eso te ha ayudado a desarrollar carácter, te ha ayudado a poner tu mirada en Cristo Jesús y no en lo que puedes recibir de las personas. Has empezado a aumentar tu fe y a decirle: Señor, la provisión no viene de mi negocio o de mi trabajo, sino de tu mano poderosa que siempre ha estado guardando mi vida. Y la vida de un cristiano es un aprendizaje todo el tiempo.
La vida es un aprendizaje constante y aunque no nos guste aceptarlo, el dolor es un maestro que nos ayuda a entender muchos propósitos de Dios. Yo me imagino que Pablo, antes de su ministerio, antes de iniciar su jornada y el llamado que Dios le había dado, él nunca pensaba en penalidades, él nunca pensaba en enfrentar dolor, en cárceles, en persecución. Él nunca pensaba en esas cosas, pero cuando su vida realmente se encontró con el creador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, para Pablo todo perdió el valor a su alrededor y el mismo sufrimiento en la carne le empezó a dar una dirección y una razón de ser para su vida, al punto que él pudo decir esas maravillosas palabras que plasmó en Filipenses capítulo 1 cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: ya sea que yo viva con dolor o muera con dolor, teniendo a Cristo en mi vida, las dos cosas siempre serán una ganancia. Aleluya. Porque he encontrado mi razón de ser en el Señor Jesucristo. La persona que estaba escribiendo esas palabras en Filipenses no era una persona que estaba en la sala de su casa, no es alguien que estaba en la oficina de la sala, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a una iglesia. No, en el momento que Pablo escribió esas palabras, en ese momento él estaba atravesando prisiones. En ese momento él estaba en una circunstancia incómoda, estaba en una situación de dolor, pero lo que había en Pablo era una fortaleza que le hacía cada vez más fuerte. Había una fortaleza dentro de su vida que le hacía enfrentar cada vez mayores dificultades, porque mientras más conocía y mientras más intimidad tenía con el Señor Jesucristo, aquel resucitado, más se llenaba de él. Es por eso que él pudo llegar a un punto en el que dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podemos ver la evolución de la vida espiritual de Pablo. Podemos ver cómo Pablo empieza a penetrarse en una intimidad tan fuerte, al grado que las prisiones son para él algo ya cotidiano, algo parte de su caminar, algo de su misión, de su trayectoria. Y ciertamente la palabra del Señor nos dice que en este mundo nosotros vamos a tener aflicciones. Hay ciertas doctrinas que dicen que este mundo es el paraíso, pero yo le digo a través de la palabra del Señor que este mundo no es el paraíso. El Señor dijo: tú vas a sufrir, tú vas a tener que enfrentar penalidades, pero mientras aprendas a descansar en mí, va a haber una fortaleza que te va a ayudar a sobrevolar en medio de cualquier dificultad. Aleluya. La alusión que Pablo estaba haciendo a través de Gálatas era una renuncia total a su voluntad. Cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él estaba renunciando a su yo, en una disposición de enfrentar el dolor, a reconocer que había un propósito más allá de la adversidad. Y yo ciertamente le puedo decir que si hay algo que nos cuesta a todos, es renunciar a nuestro yo. Es renunciar al yo, al yo, al yo. Es que yo aquí, yo allá. Esa es una de las batallas más grandes de un cristiano. Pero cuando nosotros alcanzamos ese nivel de determinación que hubo en la vida de Pablo para prevalecer en medio de las dificultades, podemos alcanzar ese mismo nivel de profundidad que Pablo pudo tener. Y usted tiene que pararse un día en su vida cristiana y decirle: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando las cosas no marchan bien, decirle: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Cuando los proyectos no marchen como yo quisiera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa renuncia a tu yo empieza a darle la dirección que Cristo tiene para tu vida. La Biblia tiene que cumplirse, hermanos. Todo lo que la palabra de Dios nos declara tiene que cumplirse. Y uno de esos anunciamientos que la Biblia nos hace es que vamos a entrar a un principio de dolores. La iglesia va a empezar a entrar, o ya estamos entrando a principios de dolores. Amén. La iglesia tiene que atravesar por dolores. Es por eso que yo sentía de parte de Dios predicarle este mensaje, porque el Señor nos ha dejado claro que está tratando fuertemente con la iglesia. Y está revelando a través del fuego de la prueba quienes verdaderamente van a permanecer hasta el último día.
Yo quisiera hacer un llamado a todos los que están aquí y aquellos que puedan escuchar mi palabra, que este es un tiempo de alinear nuestras vidas y no estar jugando al cristiano, no estar queriendo jugar al evangélico un día sí, un día no. Este es un tiempo de afirmarnos y pararnos firmemente sobre la roca que es Cristo Jesús. Es por eso que Dios hablaba a mi corazón y ha estado hablando fuertemente, y es algo que ha puesto en mi espíritu, hablar a la iglesia. Tienes que fortalecerte en Él en medio de la dificultad. Tienes que fortalecerte constantemente en medio de la prueba. La iglesia tiene que ser preparada en este tiempo. La iglesia tiene que ser afinada en este tiempo. Y es menester, hermanos, entender que cuando algo negativo sucede en nuestra vida, tenemos el poder de la elección. Díganme conmigo, el poder de la elección. Amén. Nosotros tenemos el poder de la elección y lo vemos desde el principio. El Señor nos dio libre albedrío. Nadie busca al Señor por obligación. Nadie viene a la presencia del Señor porque alguien te dobló el brazo. Tú lo buscas por elección, por convicción, porque reconoces que necesitas de Él. Pero cuando vienen las pruebas, nosotros podemos elegir cómo vamos a atravesar esas pruebas y qué es lo que van a provocar dentro de nosotros. Usted puede elegir que esa prueba lo marque. Usted puede elegir que esa prueba lo destruya, o usted puede permitir que esa prueba lo fortalezca. Son tres elecciones fundamentales en la vida de todo creyente, donde nadie va a decidir, donde no va a decidir tu esposa, ni tu esposo, ni el pastor, ni lo dirige, sino que va a ser una determinación que tú vas a tomar cuando estés parado frente a esa prueba. Aleluya. Y tú tienes que hacerte esa misma declaración sobre tu vida, decir: yo no voy a dejar que ni me marque ni me destruya, sino que me fortalezca. Normalmente cuando nosotros miramos a alguien en un tiempo de dificultad, lo primero que nos sale de nuestra boca es decirle: hermano, tenga fortaleza en el Señor. Es lo primero que le decimos cuando miramos a alguien pasando una dificultad fuerte: tenga fortaleza en el Señor. Pero ¿qué es realmente tener una verdadera fortaleza en el Señor Jesucristo? ¿Qué es realmente tener una fortaleza establecida en el corazón de un hijo de Dios? ¿Será que fortaleza es soportar el dolor sin que nadie lo note? ¿Será que realmente fortaleza es que yo tenga dolor dentro de mi corazón y tenga que aparentar otra cosa para que la gente no lo note? ¿Será que fortaleza es reprimir las lágrimas para que la gente no vea debilidad en mi vida? Porque ¿qué van a pensar de mi fe? ¿Será que fortaleza es mostrar una actitud fría y apática frente a cada dificultad? Déjame decir en esta noche que adoptar actitudes como esas pueden ser más peligrosas que el mismo problema que originó la situación en su corazón. Porque actitudes como esas empiezan a cauterizar lo que el Espíritu Santo está queriendo redarguir en nuestros corazones. Nada sucede por casualidad. Ningún problema acontece en nuestra vida simplemente porque los planetas no se alinearon o las estrellas no estaban alineadas en la posición que debe ser. Todo lo que acontece en la vida de un hijo de Dios tiene un propósito de parte de Él. Aleluya. Denle un fuerte aplauso, Señor Jesucristo. Todo lo que acontece en nuestras vidas y a nuestro alrededor es parte de un propósito. Y eso es uno de los aspectos que debemos de hacer memoria y tomar como referencia en esta noche. ¿Cómo puedo tener una verdadera fortaleza en los tiempos de dificultad? Y una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón es que nunca debemos olvidar que nuestra vida le pertenece al Señor Jesús. Aleluya. Lo voy a repetir. Nunca debemos de olvidar que nuestra vida le pertenece al Señor Jesús. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo si usted cree que su vida le pertenece al Señor. Isaías capítulo 43 y el verso 1 dice: oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Mire las palabras: no temas, Israel, no temas, iglesia, porque yo te redimí. Puse un nombre nuevo, mío eres tú. Una de las cosas que nos sucede a todos los que estamos aquí, en su mayoría, es que somos bien olvidadizos. ¿Sí o no? Somos bien olvidadizos.
Por muy bueno que usted sea para recordar, pero siempre hay algo que se nos escapa. Es una tendencia, es algo que humanamente es una fisura que tenemos en nuestra capacidad. Olvidamos las llaves, olvidamos el teléfono, olvidamos nuestras citas. Aún algunos olvidan el leer la palabra del Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que nunca se nos olvida es quienes nos deben dinero. Eso sí, nunca se nos olvida, ¿verdad? ¿Quién le prestamos? ¿Cuánto le prestamos? ¿Y cuándo dijo que me lo iba a pagar? Eso nunca se nos olvida cuando tiene que ver con dinero. Pero lo demás, todo se nos olvida. Y los psicólogos, hermanos, definen el olvidar como una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar algo en la memoria. El olvidar algo, hermano, ocurre cuando no le prestamos importancia o interés a una cosa aprendida o que ya sabemos. Entonces, cuando usted olvida algo es porque porque hay una falta de interés o de concentración. Es como mi esposa un día que iba manejando, me contó cuando llegó a la casa, que iba en la mañana, iba apresurada y le llamó a su mamá y le dice: mamá, es que voy corriendo, ya es tarde, mire, le voy a cortar la llamada porque no sé dónde dejé el teléfono. Amén. Fácilmente olvidamos las cosas, nos distraemos con mucha facilidad. Amén. Perdemos el enfoque de la vida muchas veces con facilidad. Y normalmente, hermanos, cuando todas las cosas marchan bien, usted va a ser sincero conmigo en esta noche. Cuando todas las cosas marchan bien, es el ambiente más propicio para que una persona se olvide de la misericordia de Dios. Cuando todas las cosas marchan bien, es como que nos diera una amnesia espiritual y nos volvemos tan susceptibles a olvidar las cosas eternas. Nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho. Nos olvidamos de la provisión que Dios nos dio ayer. Olvidamos que Cristo es el verdadero y que en Él hay seguridad. Olvidamos que en todo lo que nosotros hacemos siempre está obrando Él y va delante de nosotros, y que todo está dentro de su control. Olvidamos esas cosas cuando todo a nuestro alrededor marcha bien, cuando es confortable, cuando hay una comodidad, porque nuestra capacidad nos trata de brindar una cierta seguridad. Amén. Cuando todas las cosas se van alineando a como tú planeas, eso te empieza a brindar cierta seguridad. Pero esa seguridad que nosotros podemos generar en nuestra capacidad es pasajera, es efímera. Eso que tú sientes en un momento cuando todo te marcha bien, eso es pasajero. Al día siguiente, si tú no sabes revestirte del Espíritu Santo, tú te vas a sentir atribulado, desesperado, afanado por lo que tienes que alcanzar al día siguiente. Aún el Señor Jesús, habló de una parábola en Lucas capítulo 2 de un hombre rico que sus bienes empezaron a crecer, sus tierras empezaron a producir, su negocio empezó a crecer, se empezó a anchar. La Biblia no dice que este hombre haya tenido un altercado con Dios. La Biblia no dice que este hombre haya tenido algún tipo de conflicto con Dios. No, simplemente todo a su alrededor empezó a fructificar, empezó a crecer. Y el único y grave error que este hombre cometió es que olvidó su propósito eterno. Empezó a enfocarse en hacer un propósito en esta tierra con sus bienes materiales y olvidó lo más importante, que es nuestro propósito celestial. Amén. Muchas veces a usted sí le pasa. Usted cree que su propósito es solamente hacer crecer su negocio. Usted cree que su propósito de vida simplemente es gozar de las cosas materiales. No, esa es una añadidura que Dios trae a nuestras vidas. Pero nuestro propósito eterno es un día estar allá en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, dándole la alabanza y la adoración que Él se merece por los siglos de los siglos. Yo se lo he dicho, si a usted le cuesta estar dentro de la iglesia 1 hora y media, 2 horas, ¿usted qué va a ir a hacer al cielo? Amén. Si a usted le cuesta cantar y adorar al Señor y concentrarse en la presencia del Señor, entonces ¿qué va a ir a hacer usted allá al cielo por los miles y miles y miles y millones de años? Diciendo: santo, santo, santo es el Señor, digno de toda la gloria. Es por eso que en este lugar tenemos que empezar a practicar y a recordar cuál es nuestro propósito y qué es lo que vamos a ir a hacer al cielo. Amén. Por eso Pablo dijo: es necesario que vengan tribulaciones para que nos metamos en el reino de Dios. Amén. Qué ánimo el de Pablo, ¿verdad? Qué palabras tan alentadoras, ¿verdad? Es necesario que vengan tribulaciones para que nos metamos en el cielo.
Aún la Biblia dice que literalmente Jonás estaba en las entrañas de un gran pez, pero fue hasta el momento en que su vida fue golpeada por la realidad de donde él estaba que se acordó de Dios. Jonás capítulo 2 verso 7 dice: al sentir, las palabras de Jonás, al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti. Hay muchos de ustedes hasta que miran a la pelona enfrente, ahí se acuerdan de Dios. Amén. Hasta que ya miran la dificultad enfrente, ahí se acuerdan de Dios. ¿Por qué te olvidas de los propósitos de Dios? Porque te empiezas a enfocar en otras cosas. Las otras cosas del mundo, o si las tienes bien presente en tu mente, qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, qué tienes que realizar, cuántas citas tienes que tener en ese día, cuánto trabajo tienes que alcanzar ese día. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, no hay aspiración, no hay un propósito, no hay un enfoque, no hay un desarrollo, no hay una ambición de crecimiento. Lo dejé muy pensativo, ¿no? Entonces, hermanos, lo que a Jonás le pasó nos da a entender que en la iglesia hay personas que pasan grandes valles de dificultad en su vida y lo primero que hacen es pensar que Dios se olvidó de ellos. Lo primero que hacen es decir: Dios es malo, Dios no es justo, ¿dónde está Dios conmigo? Y no te das cuenta que el estar en esa condición en la que estás de dificultad es un recordatorio de que te olvidaste quién es Él en tu vida. Porque son nuestras mismas concupiscencias y nuestras mismas malas decisiones que las que nos llevan constantemente a enfrentar día a día lo que estamos viviendo. La Biblia dice: habita bajo la sombra del Omnipotente y Él te va a guardar y Él te va a proteger. Pero el habitar en la presencia de Dios es una decisión que tú tienes de que tomar todos los días con sabiduría. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Eso que le sucedió a Jonás, hermano, fue a causa de su misma desobediencia. Fue por ir en contra de la voluntad de Dios. Significa eso también que si nosotros no estamos en una condición de obediencia a la dirección del Espíritu Santo, esa misma desobediencia te va a llevar a experimentar sufrimiento una y otra vez. Amén. La desobediencia tiene sus efectos en nuestra vida que a veces no los miramos en el momento. Hay consecuencias que no las miramos en el momento, sino que a veces son a corto, unas son a mediano, hay otras que son a largo plazo, pero todo tiene consecuencias mayormente cuando son fuera de la voluntad de Dios. Aún la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No es que Dios te mande muerte, sino que es el mismo resultado del pecado. Hay gente que dice: oh, si Dios es amor y no va a perdonar. Sí, lo que te va a matar es el pecado, no Dios. Lo que te trae dolor no es Dios, sino que son las mismas malas decisiones. Y eso fue lo que aconteció en la vida del hijo pródigo. Esa vida desordenada, esa vida de lujos, de tener un desbordamiento de personas que le acompañaran. Decía: oh, ahí viene el hijo pródigo, vamos, porque se tiene billete y hay fiesta y hay parranda y hay churrascos y hay asados todo el tiempo y con ese sol es fiesta. Amén. Y el hijo pródigo se enfocó en todo eso y empezó a gozar y a gozar y a gozar. Pero hasta que estaba entre los cerdos, en ese momento llegó el golpe de realidad. En ese momento, cuando estaba entre los cerdos, dice: ¿qué he hecho? Miren dónde estoy, en la condición en la que me encuentro. Qué vergüenza, después de tener todo, ahora estoy comiendo, mendigando comida entre los cerdos. Y eso es lo que es el diablo: llevarte por una vida de placer, de fiesta, de salida y de abundancia. Pero cuando estás metido hasta allá abajo, entonces viene el golpe de la realidad, donde se te quita el velo y te das cuenta que nunca estuviste fortalecido en tu confianza en Él. Amén. Aleluya. Hasta que el hijo pródigo pudo recordar de dónde venía y quién era, hasta ese momento pudo decir: me levantaré e iré a la casa de mi padre. El diablo va a tratar una y otra vez de hacerte olvidar quién eres, en dónde está tu confianza, quién está caminando contigo. Amén. Gloria a Dios.
usted no está aquí en la iglesia para agradarme a mí. Usted no está aquí en la iglesia para buscar de mi ayuda, para ver qué puedo hacer yo por usted. No, usted tiene que aprender que tiene una identidad en Dios y que Él es su Padre y que Él es su Dios. Eso es lo que está intentando el enemigo en este tiempo, hacernos olvidar en dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es por eso que cuando el Señor le dice a Israel, no temas, le da 3 razones importantes para no tener temor. Y número 1 le dice, yo te redimí. Yo te redimí, le dice el Señor en Isaías. En otras palabras, si Dios ya nos redimió, hermanos, si Dios nos lavó con su sangre preciosa, el enemigo ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Amén. Nada ni nada puede acontecer en nuestra vida a menos que Dios lo permita. Amén. A menos que Dios lo permita. Nada ni nada, ni nadie puede tocar mi vida a menos que Dios lo permitiera. Porque ya no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Dios. El segundo punto es, yo te puse nombre. Cuando estábamos en el mundo, éramos definidos por lo que hacíamos en el mundo. Su nombre era drogadicto, su nombre era borracho, su nombre era fornicario, ¿verdad? Fracasado. Ese era el nombre el cual teníamos en el mundo. Pero cuando Cristo entró en nuestras vidas, nos dio un nombre nuevo. Y la Biblia dice que ahora somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Y la tercera cosa que le dice Isaías al pueblo de Israel, mío eres tú. Mío eres tú. Cuando sabemos que le pertenecemos a Dios, porque hemos sido cubiertos con su misericordia, eso nos hace estar seguros bajo su cobertura, bajo su protección y bajo su bendición. Amén. No se preocupe por lo que ha de comer, no se preocupe por lo que ha de vestir en este año. Preocúpese por estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Mientras el pueblo de Israel caminaba en el desierto, mientras Israel estaba en el desierto, dice que de día les cubría una nube y de noche una columna de fuego. Les brindaba sombra y les brindaba calor. Y no solo eso, dice que sus ropas ni su calzado envejecía ni se desgastaba. Amén. Entonces no me diga que Dios no puede proveer en el desierto. No me diga que Dios no puede proveer en el día de dificultad. Yo estoy convencido que este año, para el cual para muchos es el de fracaso, el de pobreza, el de limitación, va a ser el año de más bendición para nuestras vidas espirituales, materiales y laborales. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Y la segunda cosa que nunca debemos de olvidar para tener una fortaleza en medio de cualquier dificultad es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de cualquier dificultad. Aleluya. Nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. El que se ha alejado ha sido tú. El que se ha apartado ha sido tú, pero Dios nunca se ha alejado. Este es un tiempo, hermanos, para retomar una fe en el Señor firme, inamovible. Amén. Crear convicciones fuertes. Le voy a predicar sobre las 4 C de nuestra vida. Amén. Y una de ellas es convicciones, porque las convicciones son las que te ayudan a mantenerte firme en las dificultades. Amén. ¿Qué tan firmes están tus convicciones? O eres una persona moldeable a lo que esté a tu alrededor. Es una persona que se deja mover conforme a la corriente o a tu estado, a lo que tienes o a lo que perdiste. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo eres tú? Analízate en esta noche. Pero tenemos que tener una verdadera fortaleza en medio de cualquier dificultad. Cierre sus ojos y adoremos al Señor en esta noche. Aleluya. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor Jesucristo.